¿Qué tal, estimados estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, esta es la octava y última sesión que vamos a tener sobre la materia de proyectos de innovación empresarial. Con mucho gusto voy a proyectar el material que es importante que ustedes conozcan para que puedan estar acomodando el trabajo final, que sería la última entrega que se espera pues en la fecha ya programada. Voy a compartir entonces el material para que ustedes lo puedan visualizar de tal manera que sea más fácil poder hacer la estructura de su trabajo. Recordarán que en el muro de la plataforma enviamos este material, que es una plantilla que le denominamos Proyecto de Innovación Empresarial, Plantilla de Trabajo 2025. Pues bueno, esto se los coloqué de tal manera que pudiera ser un acercamiento hacia lo que es la portada y el trabajo que ustedes en algún momento podrían realizar. Aquí podríamos colocar el nombre del proyecto final, el nombre de ustedes, el director que les sea asignado y la fecha. Después de la portada, en muchas ocasiones aparece lo que es uno, dos o tres hojas en blanco, aparecen tres hojas en blanco porque ahí van los oficios de asignación de directores, de revisión y de aprobación. En este caso, simplemente de aceptación del trabajo de investigación, de la de revisión y de la liberación. Una vez que se tengan esos documentos, que se escanean y se colocan en esos espacios que se han dejado acordados ahí, también puede ser que sean lo que son la cesión de derechos. Toda universidad, al momento de que se le entrega un documento final, se tiene una cesión de derechos por parte de nosotros hacia la universidad. Nosotros como estudiantes, las investigaciones desarrolladas son parte de la universidad. Esta cesión de derechos es importante que se le otorgue y que se exprese de forma escrita para que se tenga la parte del soporte por parte del documento que se entrega, en este caso el proyecto de investigación o más bien el trabajo de investigación, así como una aclaratoria de que no existe plagio y de que pues es de la propia autoría de la persona que lo hace. Buenas noches, Elizabeth, bienvenida. Después de eso tenemos lo que es el apartado de las dedicatorias. Es muy importante entender que las dedicatorias son estos textos muy emotivos, sentimentales y personales. A diferencia de los agradecimientos, aquí menciona que las dedicatorias pueden ser para Dios, para los padres, los hijos, el cónyuge, los hermanos, los amigos, para personas que son especiales, la abuelita, el tío, el primo. Sin embargo, los agradecimientos son aquellos enunciados que dan crédito a todas aquellas instituciones, personas que nos ayudaron directo o indirectamente para elaborar nuestro trabajo de investigación, aquellas que colaboraron abriéndonos las puertas de su institución, ofreciéndonos la información, permitiendo que apliquemos nuestros instrumentos de recopilación de datos, acercándonos hacia la evidencia para tomar fotografías, para poder hacer las entrevistas, aquellos datos, información, asesoría sobre cualquier forma de colaboración, ahí son los agradecimientos. Incluso pudiera ser a un profesor que nos orientó también hacia algún tema muy en específico. Esos son los agradecimientos a diferencia de lo que son pues las dedicatorias. Después, dentro de nuestro trabajo lo estructuramos de tal manera que tenemos un resumen y un abstract y una introducción, como aquí aparece. El resumen nos habla acerca de lo que trata la investigación y los métodos, las técnicas y la numeralia que se utilizó para poder llegar a estos resultados y en qué términos se llegó, cuáles fueron las limitantes. Eso se hace en media cuartilla y al final se termina con unas palabras clave. Esto es importante porque todos los trabajos lo deben contener de tal forma que con esto, al momento de leer, nosotros no tenemos que destinar todo el tiempo para conocer de qué trata esta investigación, sino con el resumen sabemos cuál fue el enfoque, qué métodos utilizaron, cuáles fueron los resultados obtenidos y las conclusiones a las que se llegaron. Es
ahora sí que la obra condensada, pero haciendo mucho énfasis en los métodos. A diferencia de la introducción, que nos habla de cómo está estructurada la tesis y de qué tratará cada uno de los capítulos que nosotros vamos a encontrar ahí. No nos dice los resultados, simplemente nos dice qué es lo que vamos a encontrar ahí en la forma en cómo se llevó a cabo. El abstract es el resumen, ya sea en un idioma diferente al español, que en este caso puede ser el inglés, el portugués, el francés, y también con las palabras clave. Abstract es precisamente lo que es el resumen, pero en inglés. Y después tenemos nuestro capítulo 1, que es el planteamiento del problema, o lo que es la parte de la realidad problemática. Diferentes universidades lo manejan desde otra perspectiva, lo pueden poner como planteamiento del problema, planteamiento del objeto de estudio, descripción del objeto de estudio, etcétera. Y bueno, cada capítulo, por lo menos en la investigación, debe tener al menos unas 20 cuartillas desarrolladas. En total, un trabajo de investigación puede ser prácticamente de 80 cuartillas mínimo, que es lo que se pudiera pedir en términos de contenido. Luego, el capítulo número 2 puede ser el marco teórico. Aquí lo llamábamos panorama general de la organización para describir cómo se encuentra la empresa. Después, la metodología de la investigación en caso de que no exista un marco teórico, porque nosotros estamos hablando de lo que es la parte de la innovación. Nosotros estaremos hablando del panorama general. En otro tipo de tesis podríamos estar hablando muy formalmente acerca de un marco teórico donde vienen todas las teorías o las teorías más representativas que pueden sustentar nuestro trabajo de investigación, así como un marco conceptual en donde estaríamos encontrando los términos más importantes y la aclaratoria de cada uno de estos términos, así como el estado de arte o el estado actual de la investigación, qué es lo que se conoce hasta ahora, cuáles son los estudios más recientes que se tienen hasta el momento. Y después estaríamos hablando acerca de pues la conclusión de estas investigaciones, cuáles serían las coincidencias y si van muy enfocadas a lo que es nuestro tema de investigación y sobre cuáles teorías nos vamos a cobijar o nos vamos a abrazar y cuáles estarían en contra y por qué. Después estaríamos hablando del capítulo de la metodología de la investigación, donde estaríamos hablando acerca del método, de la metodología, del enfoque, del diseño, los tipos de investigación, que de eso vimos una pequeña imagen dentro de unas sesiones pasadas, cuáles serían los métodos y las técnicas de recopilación de datos, lo que es el universo o la población, así como la muestra, el cálculo de la muestra, el tipo de muestreo. También dentro de los instrumentos estaríamos hablando de la forma de la validación del instrumento, así como de las pruebas de confiabilidad que se estarían aplicando para saber si el instrumento es viable. También tendríamos el proceso de análisis de datos, el proceso de análisis y recopilación de datos, o más bien el proceso de análisis, de captura, análisis e interpretación de los datos como lo tenemos aquí, y después por último el proyecto de innovación, cómo sería aplicado, a través de qué proceso, qué identificación de oportunidades, la descripción del proyecto, las métricas con las que se van a medir, la evaluación, la viabilidad, los riesgos, las limitantes, el diseño, la implementación, un cronograma, los resultados que se pueden obtener. Después tendríamos las conclusiones y las recomendaciones. En las conclusiones estaríamos hablando que si utilizamos un enfoque cuantitativo o mixto, estaríamos concluyendo si la hipótesis se comprobó o no se comprobó. ¿Se comprueba o se disprueba? Aquí estaríamos hablando de la hipótesis y también estaríamos hablando acerca de que si las conclusiones por cada uno de los capítulos se logró un objetivo. Es decir, recordarán ustedes que los objetivos específicos son aquellas metas que se tienen que lograr y esas metas es el desarrollo de cada uno de esos objetivos. Pues en las conclusiones estaríamos confirmando si cada objetivo se logró, es decir, si cada capítulo desarrollado logró el objetivo por el cual fue creado. Entonces hablaríamos aquí de que si la hipótesis se comprobó y cómo fue que se alcanzaron cada uno de estos objetivos llamados o traducidos en los capítulos. Y bueno,
y cuáles fueron las conclusiones generales a las que se llegó con este estudio, cuáles fueron las limitantes que se pudieron presentar a lo largo de la investigación, qué otras cosas se fueron descubriendo y también algunas recomendaciones. Muchos autores hablan acerca de las conclusiones y aparte de las recomendaciones, se puede también tener conclusiones y recomendaciones y también puede ser conclusiones, recomendaciones y después futuras líneas de investigación, que son líneas que se desprenden de esta investigación. Se puede pensar que se hizo una investigación cuantitativa, pero que se sugiere que más adelante se haga una investigación de corte cualitativo, ahora para conocer gustos, preferencias, opiniones, percepciones de la gente. Y después terminamos con las referencias que deben estar en formato APA. Al final de todo lo que es el trabajo de investigación, debemos hablar acerca de los anexos, que pueden ser fórmulas matemáticas, los formatos que se utilizaron para la aplicación de los instrumentos, algunas aclaraciones, fotografías, mapas, cualquier situación que nosotros consideremos que vamos en anexo, los colocamos aquí, pero previamente en el trabajo de investigación hablaremos de que esa información la podemos encontrar en el anexo 1, en el anexo 2, en el anexo 3, en el anexo 4. Y es así como nosotros vamos a tener contenido todo nuestro trabajo de investigación. Así es como se presenta un trabajo de investigación de manera formal. Estos ya son los últimos elementos que nosotros debemos tener en cuenta al momento de presentar un trabajo ya escrito, bueno, en este caso digital, pero al final si se quiere imprimir todos estos elementos habrá de tenerse. Estos elementos que muestro yo aquí, estos pues no se habrán de colocar. Ahora, estos se eliminan, esto nada más porque es una plantilla, pero realmente estos elementos no deberán estar contenidos, no debe existir ningún icono, ningún logotipo, nada, a menos que la institución lo solicite, pero en la gran mayoría de las universidades todo el encabezado va en blanco. Ahora, otro aspecto muy importante, las páginas. ¿Desde dónde debe empezar la paginación? Pues las páginas deben iniciar después del índice. También tenemos el índice de figuras. Aquí, por ejemplo, aquí no debemos considerar el número 4. Este número 4 no debe existir. La numeración debe existir a partir de que ya iniciamos lo que es la parte de la introducción. Que la introducción es el último elemento que se hace al momento de ya tener todo nuestro trabajo. La introducción, a pesar de venir al principio del trabajo, es lo último que se redacta una vez que ya se tiene terminado el trabajo final con la última revisión, la última versión. Las normas APA mencionan que los números deben ir en la parte superior derecha, es decir, aquí. Pero eso depende cuáles sean los aspectos que considere la universidad. Pueden ir en la parte inferior, pueden ir en medio, pueden ir en la parte superior. Si se adoptan las normas APA, sería en la parte superior derecha. Si no se adoptan las normas APA, solamente las normas APA serían para lo que es la citación y referencias de los trabajos o de las obras consultadas, que es la mayoría de las universidades, que es lo que hace, solamente utiliza las normas APA para citaciones y referencias. Para los demás, pone sus propias condiciones. Ahora, una pulgada es una medida internacional. Una pulgada equivale a 2.54 centímetros. En el apartado de disposición aparecen los márgenes y muchas universidades indican que los márgenes deben ser de 2.54 centímetros en todos los lados de la investigación. Entonces, aquí lo podemos poner 2.54 centímetros y 2.54 centímetros, y de esa forma que son unas indicaciones que nos pueden dar y lo podemos aplicar. Si nos dicen que de margen izquierdo porque se tiene que empastar, entonces la mayoría de las ocasiones son de 3 centímetros. Vamos a suponer que así es. Bueno, así lo dejamos con 2.54. Ahora bien, es importante considerar que hay otros aspectos como el tamaño de la letra.
Actualmente las normas APA, lo vuelvo a repetir, las normas APA nos hablan acerca que el tipo de letra debe ser Arial o Times y debe estar en tamaño 11 con un interlineado de 1.5 y dejando un espacio. Hay personas, aquí vamos a dar este icono que es mostrar, hay personas que para dar un espacio hacen esto. Entonces esto no es correcto para poder dejar un espacio. Todo lo contrario, si queremos dejar un espacio, no vamos a hacer esto, sino vamos a sombrear nuestros textos y vamos a colocar, agregar espacio después del párrafo y nos deja un espacio que no es precisamente un enter. Ahora, en muchas ocasiones también los textos, vamos a suponer que estos son dos textos, en muchas ocasiones nos piden que tengamos una sangría al inicio de cada párrafo. Entonces, o se le pueden dar 5 espacios, que no sería muy profesional, perdón. Entonces, lo que podemos hacer aquí es sombrear el texto que nosotros estamos utilizando, dar clic contrario y nos vamos en párrafo y le damos que la primera línea tenga un espaciado de 1.27. Y es así como también lo podemos tener. Lo vuelvo a repetir, si nosotros estamos en este apartado, le podemos dar clic derecho y buscamos la opción que está en medio de este texto desplegable, le damos el párrafo, en la sangría, es una sangría especial en primera línea, y aquí puede venir 1.25, que es casi a veces por predeterminado, nosotros le cambiamos a 1.27, todo el texto sombreado, entonces los párrafos van a tener esta pequeña sangría y se dan cuenta que ya se activó esa pequeña sangría. Cosa contraria que en las referencias podemos tener esa sangría pero de forma diferente. Esa sangría la podemos tener una sangría francesa que la hace hacia la parte del texto que viene abajo. Por ejemplo, Munch, Lourdes, 2014, Administración, Principios del proceso administrativo. Y le vamos a poner segunda edición. Editorial, no le ponemos así editorial, ponemos McGraw-Hill. Y se dan cuenta como aquí me aparece, lo que es en este espacio la sangría francesa. ¿Cómo vemos la sangría francesa? Bueno, podemos desplegar este pequeño texto. Podemos sacar el combo de lo que es párrafo para decirle no quiero sangría francesa, yo lo que quiero es una primera línea. Y nos los pone diferente, pero si lo queremos con tipo sangría francesa, que es para lo que son las referencias, lo ponemos de esta forma. Son los elementos. Por correo electrónico les voy a hacer llegar lo que es una lista de cotejo para que verifiquen cuáles son los elementos que se van a estar revisando en su trabajo final, que es la integradora. Por lo tanto, para el trabajo de la integradora, ustedes ya deben tener una portada. Déjenme decirle que muchas veces han estado entregando el proyecto, pero nunca me han puesto un título. El título debe ser entre, a lo mucho 15 palabras, debe ser muy preciso, pero llegaban a no ponerle un proyecto. Luego tenían una portada, la portada tradicional y luego la portada del proyecto. No, solamente dejen una sola portada, por favor. Coloquen el nombre del proyecto, quién lo presenta. Consideren esta parte. Aquí, por ejemplo, les aparece el número 1. Este se elimina con primera página diferente. Si le damos aquí. Bueno, vamos a suponer. Es muy importante que ustedes, si tienen alguna situación como lo que me acaba de pasar, pues
apliquen en disposición lo que son saltos de página para que no se les ande moviendo lo que es la información y así ustedes puedan mover y dar enter tantas veces sea necesario y así no les afecta. Aquí tenemos otro salto de página. Recordarán que con este botón mostrar todo se puede visualizar para que ustedes visualicen dónde están sus saltos de página porque se vuelven invisibles al momento de trabajarlos. Con el botón de mostrar todo los pueden identificar. Pueden colocar un salto de página o pueden colocar un salto de sección, que si queremos hacer modificaciones en una sección, pues también es válido. Aquí estaremos hablando de saltos de página para que todo lo que hagamos aquí no nos afecte. Podamos estar bajando el texto y no afecta a lo que sigue. Ahora, en el índice, ustedes pueden generar un índice a partir de actualizar los campos y aquí podemos ver que estamos actualizando lo que es el, la tabla de contenido. Esta tabla de contenido la podemos eliminar. Vamos a eliminar esta tabla de contenido a partir de referencias. Eliminamos la tabla de contenido. Muchos tienen problemas al momento de eliminar, de crear estas tablas de contenido. Pues vamos a ver cómo se van a generar. El índice se hace a partir de que ustedes utilizan diferentes estilos para los títulos, subtítulos, temas, subtemas, y entonces les ponen y lo subrayan. Ah, pues yo quiero que esto sea un estilo. Ahora, esos estilos al momento de ser aplicados para temas, subtemas o capítulos, temas y subtemas, les va a ayudar a hacer su tabla de contenido. Aquí en este caso, yo ya tengo los temas, subtemas y los capítulos aplicados, entonces le doy en referencias, tabla de contenido personalizada, me aparece cuántos niveles tengo 3 niveles, me voy a opciones y el primer nivel de tabla de contenido es que el capítulo sea el primero, el tema sea el segundo y el subtema sea el tercero. Por, por defecto me da los niveles que el mismo programa considera, pero yo los voy a quitar y los estilos que yo consideré los voy a dejar en primero, segundo y tercer lugar. Le doy a aceptar y le doy a aceptar y aquí ya me aparecen, pero me aparecen con un tipo de letra diferente. Si se dan cuenta, pues se automatiza y eso es lo importante. Hay personas que he visto que lo hacen con tablas o que simplemente tienen dificultad para hacerlo. Bueno, pues esta es una forma de hacerlo bastante sencilla. Le doy el formato Arial tamaño 12, espaciado de 1.5, le quito el espaciado antes, le quito el espaciado después. Si me aparecen negritas o si no me aparecen negritas y aquí ya lo tenemos. ¿Se dan cuenta? Les habíamos dejado que los puntos fueran algo que aplicara y si yo aprieto la tecla control y le doy por ejemplo en el tema 222 estructura organizacional, pues me lleva a el tema 222 estructura organizacional porque contiene el hipervínculo a partir del estilo que se aplicó al texto y que nos los muestra ya en la tabla de contenido y efectivamente nos encontramos en la página 15. Bueno, son tips que seguramente muchos de ustedes ya saben, pero por si alguno no lo tiene considerado, pues vamos a llevarlo a cabo. Entonces, bueno, chicos, esas son algunos tips que yo les quería dar y ahora sí, quiero conocer sus dudas para la próxima entrega, las dudas que ustedes vayan a tener para la entrega de la actividad integradora. Ahorita ustedes ya están entregando lo que es el capítulo número 4 y con base en el capítulo número 4 pues vamos a hacer algunas anotaciones, algunos comentarios, pero tendrán una lista de cotejo en su correo electrónico de tal forma que asegure que van a hacer el cumplimiento de estos puntos para su trabajo final. Bueno, escuchamos a quien quisiera hablar: Elizabeth, Emanuel, Katy, Juan, Osvaldo, Fanny, Daniela. Elizabeth, adelante. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí me escucha, ¿verdad? Excelente, muy bien. Bueno, ahorita con lo que comentó,
entonces, para los encabezados, ¿los quitamos o los dejamos para esta entrega? Ya quítenlos, por favor, ya quítenlos para que sea un trabajo muy limpio. También necesito que si le pusieron del lado izquierdo alguna nota, porque si es una información confidencial, también quítenla, por favor, porque eso distrae bastante y afecta mucho lo que es la redacción. Entonces, solamente es un mero trabajo académico, yo no me voy a apropiar de la información. Entonces, por favor, quiten toda esa parte de información del lado bueno, del lado de la costilla izquierda. Quítenla, por favor, que el trabajo se vea lo más limpio posible. Si tienen dudas, como les he comentado, consulten tesis para que vean cuál es el formato. En este caso, Elizabeth, nos tratamos de acercar lo más que se pueda a lo que es un trabajo de presentación de un título como un trabajo de investigación final. Si necesitan sí quitarle el encabezado, si también tiene pies, hay encabezados y pies de página, también quítenselos, por favor, Elizabeth. Ok, sí, sí está bien. Y bueno, tengo otra duda. Bueno, no sé. En mi caso, yo mandé el diseño bueno, el desarrollo del proyecto de innovación empresarial lo mandé al capítulo número 5. Entonces, bueno, en la plantilla que usted nos marcó era el capítulo 4. Y en sus puntos, bueno, por ejemplo, decía identificación de oportunidades de innovación, descripción del proyecto y cosas así. En mi caso, bueno, yo no dejé esos puntos. Yo dejé, por ejemplo, el 5.1 le puse, yo voy a hacer un manual, entonces le puse diseño del manual. 5.2 le dije autorización del manual. 5.3 distribución y después capacitación en este caso, pues de mi manual. No sé si esté bien así. Eso es correcto, Elizabeth, porque cada trabajo y cada temática es diferente. Yo se los coloqué, recuerden, como mero ejemplo y como mero ejemplo podían tomarlo o podían adaptarlo o definitivamente desecharlo. En tu caso, se acomodó más a la manera en cómo tú lo colocaste y así está bien. Yo simplemente se los puse para darles una idea y si lo ocupaban, estaba perfecto. Si no lo ocupaban, no pasaba nada. Así como lo dejaste, así como lo consideraste, así está bien. Yo te sugiero que así lo tengas muy bien y que también consideres la forma en cómo se puede medir esta parte de la difusión y la comprensión del manual en caso de que una vez que se distribuye, una vez que ya se tenga, cómo podríamos asegurar que la gente lo leyó y lo comprendió en su totalidad. Ahí habría que poner algo, un mecanismo que nos ayude a verificar que la gente lo ha leído y lo ha comprendido. Entonces ahí podríamos agregar algo más referente a ese tema. Mm, Podría ser, por ejemplo, porque mi último punto era la capacitación del manual. Podría Ujú. ser a lo mejor una evaluación de esa capacitación, o sea, a lo mejor una encuesta donde yo les pregunte en relación a la capacitación que se dio y, bueno, si consideran que es viable el manual y cosas así. ¿Podría ser? Si ya se está dando una capacitación o tú propones una capacitación, lo ideal es que se mide el aprendizaje. En este caso, Ujú, sería mejor un ujú, cuestionario en donde tú les hagas preguntas y las personas te respondan, pues lo que crea un examen tipo opción múltiple y no les puedes poner ujú. a consideración si les gustó o no les gustó. Simplemente se aplica el cuestionario, se aplica el manual y ya, y nada más se da la capacitación y después de la capacitación se evalúa el aprendizaje obtenido y con eso estaría más que suficiente. Yo pensaría que sería mejor con un cuestionario que mida, porque el cuestionario a partir de la calificación mide el aprendizaje y el aprovechamiento del curso de capacitación. Te recomiendo que propongas el curso, la duración del curso, todo un formato de cómo sería la ficha para la implementación del curso y que después colocaras un examen diagnóstico y un examen de evaluación final. Con 10 15 Ok. preguntas es más que suficiente. No necesitamos hacer un examen largo. 10 12 15 preguntas es más que suficiente para medir si realmente aprendieron. Y si el promedio de calificaciones oscila entre 8 9 y 10 quiere decir que sí lo comprendieron. Este rango tú lo tienes que establecer. Si es de Ujú. 6 a 8
pues requiere refuerzo. Si es de 8 a 10, aprobaron el curso. Si es menor de 6, necesitan otra capacitación. Ok, sí, entiendo. Y bueno, una última. Eh, ¿Tendría que tener mi manual o no? ¿En qué sentido como que tener el manual? Ajá, o sea, ¿tú tendría que desarrollar el manual? ¿De qué Bueno, habla tu manual? hasta donde me entendí, creo que no. O sea, desarrollarlo, pues sí, ya como de a de veras, pues. Ah, este, no. ¿Lo Porque, aplicarías? ¿Realmente ujú. valdría la pena para que fuera algo propuesto para la empresa o solamente lo hiciste a nivel para la materia? Lo hice para la materia, pero bueno, digamos, en mi punto número 5.1, donde habla del diseño del manual, yo en ese punto nada más especifiqué cuál es el contenido que tendría que tener mi manual, de acuerdo, pues según a las necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, puse, ¿Una estructura de cómo eh, sería tu manual? ajá, puse la estructura que debe tener una portada, un índice, el diagnóstico y cosas así. Entonces, pero en realidad, digamos, pues el manual no lo tengo. Esa es mi duda. Ya déjalo así, no es necesario. O sea, realmente la materia es para que tú aprendas a hacer un proyecto de innovación. Ujú, En ujú, este caso, si más adelante tú llegaras a necesitar el manual, pues sí necesitarías elaborarlo. Aquí con que en ujú. anexos me pongas la portada del manual y prácticamente así como que cuál es el objetivo y cosas así sencillas, sí valdría la pena que me pusieras cuál es la estructura, pero una estructura en el formato de un esquema, nada más la mera Ah, ok. estructura. ¿Qué estructura tú Ujú, utilizarías para llevar a cabo el manual? Aunque no ujú. lo llenes con información. Ok, sí, creo que por mi parte es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Liz, porque realmente preguntaste cosas bastante interesantes que pueden servir a todos. Y bueno, quisiera preguntarles, Osvaldo, adelante, por favor. Hola, buenas noches, Doc. Bueno, en mi caso particular, ya solventó algunas dudas como las que tiene Elizabeth. En esta entrega yo estoy incluyendo un capítulo más. Me estructuró una forma diferente de mi trabajo, pero aunado a ello ya estoy colocando, bueno, ya hice la introducción, como bien lo plantea, de general del trabajo y también estoy incluyendo esta parte que menciona sobre la evaluación del cumplimiento de la hipótesis o el cumplimiento de los objetivos, cuáles son los balances que se tienen en razón eh, de la aplicación del proyecto como tal, ¿no? Que es la parte última. Y bueno, ya para la integradora solamente tendría que considerar esto último que nos mostró, ¿no? La integración de las dedicatorias, agradecimientos y todo lo demás, ¿no? Así yo Exactamente, entregaría en esta ocasión. Y bueno, haciendo las correcciones que ya en su momento también me dejó ver. exacto, Osvaldo. La teoría dice que ya nada más prácticamente su trabajo debería cumplir con la última entrega del capítulo 4 o el capítulo 5, dependiendo, y ya para el trabajo final de la integradora ya tendría estos pequeños detalles que ya le dan una formalidad y profesionalismo a un trabajo que ustedes ya vinieron realizando. Si todavía en el capítulo 4 han venido arrastrando algunas deficiencias, es momento para la integradora de poderlos corregir. Y esta integradora, si la entregan lo más pronto posible, también les puedo ya dar su calificación, ya para que también la puedan librar. Ok, muchas gracias, Doc. Perfecto. Muchas gracias, Doc. Muy bien, pues yo les agradezco mucho las... Buenas noches, perdón que es la interrupción. Yo tengo una duda. En mi caso me hizo una observación en la parte 3 sobre, digamos, el marco legal del proceso que estoy llevando, que es una mezcla de penalizaciones en lo que viene siendo la atención de requerimientos. Busqué la forma de obtener dicha información, pero no se me brindó eh, por parte de la empresa, porque pues al igual la parte contractual va variando entre solicitudes gubernamentales a las cuales se les atiende.
Entonces, no sé si me afectaría que no existe esa parte, porque al final no se atendería esa solicitud dentro de lo que usted me marcó en la entrega 3. Entonces, colócala en la parte de, puedes omitir esa parte dentro del contenido de tu tesis y pasarla en las conclusiones como una limitante que una limitante que se presentó, por lo cual ya no se pudo desarrollar ese tema que tú estabas esperando. Eso tiene que ir en las conclusiones, de que algo te frenó. Ok, bueno, y en mi caso particular, este proceso de ejercicio de tesis, digámoslo, se va a aplicar tal cual dentro de lo que viene siendo la empresa, con un proceso de capacitación. Entonces, eh, pues en este capítulo 4 le he echado un poquito más de ganas a la implementación y diseño como lo marca el módulo o la actividad, mejor dicho, en el formato. Pero no estoy muy seguro si tenga que realmente sí implementar esta parte, digamos, económica monetaria que afecta junto con las penalizaciones legales. Bueno, esa parte tú la tienes que determinar porque conoces bien el problema, conoces el fenómeno de estudio. Tú puedes determinar hasta dónde es el alcance que pudiera llegar a tener en este sentido. Tú puedes decir si se aplica completamente o si se le hace una gran inversión o está limitada esa parte de la inversión. Y volvemos a lo mismo. En las conclusiones colocas eh, que si se hizo a partir de que si se dio una buena inversión o se limitó la inversión y cuáles fueron los motivos. Es que eso ya definitivamente lo tienes que determinar tú, porque si te está limitando lo que es la investigación, entonces tienes que ahí tomar cartas en el asunto para decir si eso te está ayudando o te está perjudicando. Ese es un aspecto que creo que tienes que determinar a detalle conforme tú vas avanzando la investigación y si es necesario apoyarse de otras instituciones o de un financiamiento externo, mencionarlo para que siga adelante la investigación. No recuerdo cuál es la investigación que ahorita estás manejando, son varias y no las tengo todas en mente. No, no se preocupe. Ok, Muchas gracias. sí, gracias. Elizabeth, adelante. Doctor, nuevamente, es para que en el calendario dice que eso yo aún no la entrego precisamente porque me estaba esperando a las recomendaciones. No sé si haya problema con lo que me acaba de comentar, porque eso yo no lo había considerado, lo de la planeación de la capacitación. Si lo puede entregar mañana, o eso ya tendría que estar hoy, lo podría entregar mañana, o ya lo tendría que hacer hasta para la entrega final de, Eso ya lo puedes no agregar sé si en me la di a entrega entender. final. Ese ya puede ser en la entrega final sin Ah, ningún ok. inconveniente. Ahorita con que me entreguen el capítulo 4 donde se vea la propuesta clara es más que suficiente. Ah, ok, sí, está bien. Bueno, muchas gracias. Sí, pues bueno, yo les agradezco mucho este tiempo que han dedicado para esta sesión. Me despido de ustedes. Les voy a hacer llegar su calificación de la actividad número 4, que sería ya el último capítulo. Y por favor atiendan estas recomendaciones de tal forma que si ya tuvieran el capítulo, bueno, los capítulos completos para la actividad integradora, háganmelos llegar a la brevedad. Como les comentaba, por correo electrónico les haré llegar lo que es una lista de cotejo para que ustedes vean el cumplimiento de todo lo que necesitan hacer y si es necesario eh, acomodar algo de información o agregar un poco de información que les dé tiempo. Sin más, yo me despido de ustedes agradeciéndoles este tiempo que le han dedicado. Estos 2 meses y medio han sido realmente bastante intensos, pero van a ver que el resultado les va a dar mucha satisfacción. Y esto es el preámbulo, tal vez para que lo puedan presentar al momento de eh, calificar para un doctorado. Yo les invito a que pues se sigan preparando. Les mando un abrazo a la distancia, les agradezco mucho el tiempo. Si tienen alguna duda, por favor escríbanme, que estaré muy al pendiente.
Cuídense mucho y les mando un abrazo a la distancia. Sobre todo que Dios los bendiga bastante. Cuídense. Gracias, Muchas Hasta doctor. gracias. luego, gracias. Hasta Gracias, luego. doctor.